el ahorro no te hace millonario. Es que para poder habitar la tierra no se trata de trabajar, se trata de laborar. Es entender y comprender que tenemos un problema cuando no sabemos manejar el dinero. La emoción hace que tengamos excusas para gastar. Si el dueño del emprendimiento no está bien, la empresa no va a fluir. Esto es un problema cuando la gente no maneja de forma adecuada su dinero. Desde el principio es la intención. Yo pienso que el dinero se tiene que sentir. Bienvenidos a este espacio de conexión. Hoy quiero hacerles una invitación bien importante y es que hagan parte de la comunidad de Ritúa, donde hablamos de astrología, de procesos de siembra y también que hagan parte de estas grabaciones de podcast o de cápsulas en YouTube, donde queremos que nuestra comunidad esté aquí con nosotros en una pequeña entrevista donde entreguemos contenido importante y de gran valor. Es por eso que hoy estamos con una gran invitada, especialista en la banca con más de 28 años de experiencia, Diana Marcela Penagos, y porque quería abordar este tema como segunda temporada de nuestras cápsulas, porque definitivamente nadie nos ha enseñado el valor y el sentido del dinero y tampoco nos han dado clases especiales donde nosotros podamos entender y comprender qué tiene que ver el dinero con la abundancia, la prosperidad, el pensamiento, los límites que nos pusieron desde la infancia y cómo eso afecta en teoría y también en la realidad procesos de préstamos y también de hacer crecer un emprendimiento o una empresa. Bienvenida, Diana, a este espacio. Muchas especialista gracias. en finanzas, una persona que yo de verdad llevo conociendo hace muchísimo tiempo, orgullosa de estar en tu club de amigas, digámoslo así, y con también recibiendo tu apoyo y tu ayuda para conexión, para ser más ordenada en las finanzas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fran, por el espacio. Feliz de estar acá con ustedes. Qué rico. Te tengo en este espacio porque nosotras nos hemos sentado muchas veces y yo te lo he dicho que de dinero no tenemos ni idea. Y eso yo lo llegué a la conclusión cuando tuve una pérdida porque quería tener un proyecto empresarial, pero todo se va en sueños y después en el momento de hacerlo realidad, sí se puede hacer realidad, pero hay una tendencia muy grande a caer. ¿Qué experiencias de vida has tenido tú con personas conocidas, contigo, también en la banca, porque llevas muchos años trabajando en ella, que les puedas compartir a nuestra comunidad de conexión? Mira, yo pienso que de todas maneras el foco principal es el desconocimiento, ¿cierto? Porque a uno nunca le enseñan que el dinero es necesario. O sea, uno escuchaba y veía a sus papás trabajando fuertemente por dinero, pero nunca le decían a uno, mira, uno trabaja por este propósito, tiene que hacer esto. Entonces siento que el desconocimiento desde que uno está muy pequeño hace que esto no sea tan fácil, entre comillas, y se genere como algo simplemente que está ahí y que uno en el día a día simplemente lo aborda porque le toca, ¿cierto? Y uno trabaja porque le toca. Entonces ahí también nos vamos perdiendo y hacemos las labores muchas veces por el pago y no nos disfrutamos. Así es. Digamos que algo que nosotros los seres humanos no hemos podido como comprender es que para poder habitar la tierra no se trata de trabajar, se trata de laborar y que ese es el fruto de lo que nosotros estamos sembrando también como energía. Cuando la gente llega a ti o llegó a ti por querer generar un proyecto, ¿tú cómo hacías para ayudarles a enraizar esa emoción? Porque yo te lo digo, o sea, algo que yo aprendí contigo es que si la emoción es muy bonita, pero cuando tú no sientas con los números, uno como que dice, ¡ih! Yo eso no lo había visto. ¿Cómo puedes tú enseñarle a alguien que no solamente es la emoción, sino el orden? Lo que pasa es que la inteligencia financiera, por darle un nombre, tiene dos campos muy especiales. Uno, digamos que es el académico, el que tú necesitas entender y comprender para qué es el dinero o darle como una forma, un propósito al dinero, ¿cierto? Y otra muy diferente es ver el dinero como una energía, ¿cierto? Entonces, cuando uno puede combinar esas dos teorías, es donde todo empieza a fluir mejor, porque uno se le enseña a la gente y le dice, mira, tú tienes que aprender entonces de lo que tú te ganas, pues obviamente no te puedes gastar más, la idea es que lo dispongas de esta forma y esta forma, en el mercado usted escucha mucho el 50-30-20, entonces digamos que son formas donde usted académicamente puede aprender, pero si usted no ahonda en él, pues claramente va a tener un problema mayor porque usted tiene que encontrar la raíz
de esas carencias, de esa emotividad que nos lleva a gastar más de lo que ganamos. Digamos que una de las cosas que uno se encuentra, o más bien que yo me encontré, fue como no es tan fácil llegar a ese 50, 30, 20, porque la verdad, o lo digo desde mi experiencia, empezamos desordenados en la vida. Entonces, eso va a generar mucho miedo. Primero porque tú vas a sentir como frustración, me vas a decir, pues pucha, no lo voy a lograr. Y segundo, porque entonces vas a tener una idea del dinero diferente a lo que queremos sanar. Entonces, ¿cómo enseñarle a las personas que así como es la vida espiritual y como es la vida personal, el tema de orden de finanzas debe de ser como paulatino, o sea, es como subir escalitas para poder llegar a una meta y que esa meta se demora? Sí, lo primero es tener conciencia. O sea, es sentarnos a mirar cómo estamos haciendo uso del dinero, porque si finalmente estamos gastando más de lo que nos está ingresando, pues ahí ya hay una alerta, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros no somos conscientes que tenemos un problema, porque eso es un problema, no tenemos una forma de cambiar esos hábitos. Entonces, cuando yo me siento, reviso muy bien cómo está mi situación, entonces ahí yo ya me aterro o me pongo contento porque yo tengo excedentes, tengo formas de hacer cosas diferentes, pero yo creo que lo primero es entender y comprender que tenemos un problema cuando no sabemos manejar el dinero. ¿Cómo se aborda una persona que no tiene ni idea de ordenar su dinero, que por costumbre le dijeron, pues uno vive al día, como a veces la gente va y compra en la tienda al día? ¿Cómo has hecho tú para abordar a esas personas y generar la conciencia real frente a la relación con el dinero? Sí, lo primero que tenemos que hacer, digamos, es mirar qué tipos de hábitos tienen, ¿cierto? Entonces, para poder entender los hábitos, las personas tienen que ser organizadas y esto es un proceso, eso no es de un día para otro. Entonces, tenemos que iniciar mirando cómo nos gastamos el dinero. Entonces, hay que hacer bitácoras también para poder revisar día a día qué nos estamos gastando y cómo nos los estamos gastando, ¿cierto? Porque generar hábitos es muy fácil, pero hábitos también poco saludables es mucho más fácil que hábitos saludables. Ve, mira, eso es como cuando uno va donde el nutricionista, ¿ya? Cuando uno va donde el nutricionista le dice, para poder llegar a esta meta, debemos de llegar, o sea, debes de hacer este y este cambio, ¿cierto? Y siempre hay como una resistencia. ¿Tú qué resistencias has encontrado frente a esa conciencia que le debes de generar a las personas cuando las asesoras financieramente? Yo creo que es entender que tienen un problema, porque la emoción hace que tengamos excusas para gastar. Entonces, que estoy triste, entonces me voy a ir a gastar, que es que esto me lo merezco, es que yo trabajo demasiado y yo tengo que comprarme eso porque me lo merezco. Entonces, digamos que ese es el mayor, digamos, problema, y es que la gente no entiende que tiene un problema. Y todo el tema del dinero también es un maestro. O sea, uno solo no vive con personas maestras en su vida que le están enseñando en el día a día. Tocar fondo financieramente es un maestro muy especial. Exacto, o sea, yo creo que todos tenemos procesos distintos de aprendizaje, pero este es obligatorio, este es igual que el amor. No sabemos hacia dónde nos lleva, pero si no ponemos un anclaje, nunca vamos a poder entender cuál es su verdadera energía. Digamos algo, Diana, cuando yo quiero cambiar hábitos, porque es que acá hay algo, entonces la gente va a decir como, vení, no entiendo, o sea, entonces si el dinero es una energía, yo como la estoy limitando, si yo soy próspera y abundante y me digo 1000 decretos, entonces aquí viene Francia Milena y Diana a frustrarnos este proceso de aprendizaje. O sea, ¿cómo hacemos para enseñarles si es verdad? Porque yo lo he comprobado, la energía del dinero es algo que se puede materializar, pero si yo no genero una buena relación con él, es difícil. O sea, yo llevo unos años contigo y para mí empezar a hacerle como ese seguimiento, a mí me costó mucho, y no era por pereza, era porque una parte mía no quería ver la realidad. Y muchas veces ni siquiera, o sea, algo que a mí me ha generado como es como, pues pucha, no es que tú estés cogiendo el dinero y lo estés malgastando, es que el rubro se va mayor hacia tus hijos, hacia lo que es el hogar. Entonces uno se frustra, y ahí es donde uno también a veces entiende que hasta para poder tener un hijo uno tiene que estar muy bien financieramente,
Y estar financieramente bien también es estar emocionalmente bien. Entonces, ¿qué podríamos hacer frente a eso, Diana? O sea, ¿cómo hacemos para explicarles a las personas que aunque es una energía, si no hay una relación coherente con ella, esa energía no va a ser coherente contigo? De acuerdo, sí. Mira, es lo que hablábamos ahorita. Digamos que podemos iniciar de forma académica tratando de entender cómo nos gastamos el dinero, pero también hay que empezar a hacer zoom y mirar cómo nosotros tenemos esa relación con el dinero desde que éramos niños, que escuchábamos, quién, así fuera nuestro cuidador, cuando hablaban de él, porque normalmente le dicen a uno, eso es tan duro, trabajar, que hasta por eso pagan, la gente se vuelve mala cuando tiene dinero. Entonces, digamos que todas esas costumbres y toda esa constancia que tuvimos siempre en nuestra mente nos generaron muchos miedos, ¿cierto? Entonces, desde ahí, desde las emociones, donde nosotros entendemos y comprendemos que es necesario modificarla, ¿cierto? Entonces, a la par, hay que empezar a hacer todo ese proceso de niños interiores, de relación con papá, de relación con mamá, porque esto no es solo. Entonces, a medida que yo voy haciendo ese proceso, yo ya voy entendiendo y comprendiendo que no solo anotar en un libro pues me va a cambiar la vida. Yo tengo que hacer un proceso mínimo de un mes para saber cómo me estoy gastando el dinero y empezar a hacer ajustes, ¿cierto? Entonces también yo tengo que tener en cuenta qué metas quiero, cómo me quiero proyectar, porque todos funcionamos diferente. Entonces lo que Francia Milena quiere en este momento como proyecto de vida es diferente a otra persona. Entonces en esa línea de tiempo tenemos que empezar a hacer proyectos, entonces esto tiene una meta, entonces tiene unas bases, ¿qué tengo que hacer yo para que eso se materialice? Porque no es solo decir, yo quiero montar una empresa y me voy así de una, ¿cierto? Sino que tengo que hacer un paso a paso que me permita hacer todo un boceto, mirar financieramente cómo lo voy a surtir y cómo voy a tener el retorno posterior de esa inversión. Hablemos, por ejemplo, de eso, de la creación de un emprendimiento, la creación de una empresa, y es como uno creería que para poder tener una empresa es simplemente ir al banco y hacer un préstamo. Ya, creería. Nota mental, es totalmente falso. Ya lo aprendí. ¿Cuál es el paso a paso? O sea, si yo quiero tener un emprendimiento, si yo quiero formar empresa porque quiero ser un canal de dinero para las personas, que eso también lo deberían de ver las personas. O sea, cuando alguien tiene una idea de empresa, quien trabaje con él debe de ir a la par con esa empresa, porque si no, hasta el mismo empleado la puede quebrar. Entonces es como, ¿cuál es ese paso a paso para llegar a la materialización del dinero y poder sostener esa empresa o ese emprendimiento, Diana? Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es tener súper claro ese proyecto, ¿cierto? Porque si usted no se emociona con el proyecto, si usted no siente ese proyecto, por más dinero que tenga, usted no lo va a hacer posible, ¿cierto? Entonces, usted tiene que revisar, primero que todo, qué vida, qué concepto le va a dar a su marca. Entonces, a raíz de eso, entonces ya empieza a hacer un estudio de mercado, se tiene que mirar sus pares, mirar la competencia, mirar qué hace, cuál es su diferencial, porque claramente, por ejemplo, todos venden café, pero entonces usted tiene que mirar su tienda qué hace de diferente para que su café sea reconocido y la gente quiera tomar su café. Entonces, cuando uno hace su boceto, empieza como a tener unos nichos o unos comparativos. Entonces ya tiene eso claro, entonces ya tiene que mirar cuánto me cuesta, ¿cierto? Que me cuesta, entonces, yo necesito, no sé, un empleado, 2 empleados, y empieza a revisar todos los costos fijos que va a tener ese proyecto. Cuando yo ya tengo esos costos fijos, entonces también hay un tema de imprevistos que también son en la vida real. Uno también tiene que ahorrar para imprevistos. Entonces, tenerlos en cuenta y tiene que hacer más o menos un presupuesto mínimo de 6 meses a un año. ¿Por qué? Porque el retorno, claramente, el punto de equilibrio no se consigue tan rápido. Hay empresas que, dependiendo de su calidad, del servicio que presten, pues el retorno va a ser 1 año, 5 años, muchas hasta 10 años. Entonces yo tengo que estar en la capacidad de estar en constancia, generando acciones que me lleven a ese propósito que estoy haciendo y tienes que hacerle seguimiento constante. Entonces no es solo yo venga recibir dinero, porque pues finalmente acá en Colombia prestan relativamente fácil, sino que yo pueda materializar ese sueño y se hace simplemente yo digo que eso tiene que venir desde el corazón. O sea, un proyecto se gesta
con amor. Y cuando usted cuida una semillita y la quiere, eso tiene que funcionar. ¿Qué tan viable es para una persona que tiene problemas de constancia y que está procrastinando su vida que tenga un emprendimiento o una empresa? Es muy, muy complejo. Es muy complejo y requiere de muchísima asesoría porque primero tiene que cambiar hábitos. Si uno no cambia hábitos, es muy difícil y eso es un proyecto que pueden hacer muerto. Ok, es que algo que yo he aprendido mucho es que definitivamente si el dueño del emprendimiento no está bien, la empresa no va a fluir definitivamente. O sea, si él no se levanta con la energía suficiente para no renunciar, la empresa va a morir. Entonces, ¿por qué eso una persona cuando va y hace tú lo que dices es verdad? O sea, prestar dinero en Colombia es demasiado fácil. No sé si es que lo digo desde el desconocimiento, porque tú trabajas en la banca y estás en el derecho de corregirme. Es que yo a veces siento que los bancos lo único que les importa es prestar. No hay como algo real donde digan es que esa persona quiere construir empresa y tiene que ver esto desde la realidad, porque nuestro interés en la banca es que todos construyamos, porque también para mí es un beneficio que usted esté bien. ¿O estoy equivocada? Pues digamos que en el entorno donde yo me muevo, nuestra banca funciona y muy bonita, y es porque le prestamos en su mayoría a empresarios. Entonces es gente que tiene proyectos de vida, que genera empleo, y no es como la banca tradicional de banca de consumo, donde lo que le financiamos a las personas son sus emociones, ¿cierto? En su mayoría de veces. Entonces, digamos que dependiendo del nicho que esté la banca, pues uno le presta a esa persona al 1 a 1, y en su mayoría de veces estoy prestando para cubrir un hueco, ¿cierto? Entonces es gente que es desordenada, que más fácil presta de pronto por aparentar, porque quiere tener el mejor carro, sin ser una necesidad. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que empezar a hacer un par en el camino y mirar, bueno, yo cuando voy a hacer una compra, ¿desde dónde la voy a comprar? Y tengo que hacerme varias preguntas. ¿La necesito? ¿Para qué la necesito? ¿Qué rentabilidad me va a generar? Y no simplemente comprar por comprar. Entonces, digamos que eso es con las personas que no tienen una buena relación porque lo manejan desde la emoción, desde la apariencia, desde el sueño, pero no desde estar con los pies en la tierra, porque estar con los pies en la tierra es ese proceso que tú decías. Digamos que la parte inicial, donde uno hace el boceto, donde uno hace el estudio, donde uno revisa que la marca esté alineada con el espíritu y el servicio que yo quiero brindar, más o menos cuánto tendría de estudio. Y te lo digo porque es que de verdad que a veces la gente dice, no, yo hice el estudio y ya me voy a prestar plata. ¿Cuánto más o menos tardaría eso en una persona? O sea, digamos que estoy haciendo mucho énfasis porque a mí me encantaría que ahora, empezando este año, que las personas que tienen como todo ese ideal de tener un emprendimiento lo hagan bien y que comprendan que el problema no es el dinero, es tu emoción. Entonces, ¿cuánto se demoraría más o menos ese proceso de crear o transformar esa emoción que me está limitando? Pues eso es muy relativo, eso depende del tipo de emprendimiento, porque hay emprendimientos que no son tan complicados o que no necesitan un espacio físico, sino otro tipo de canales. Uno podría decir, eso se pueden ir de 3 a 6 meses. Hay proyectos que te pueden demorar 1 año si necesitas infraestructura y otro tipo de cosas. Pero yo creería que un proyecto medianamente podría irse entre 3, 6, 8 meses. Para poder ir al banco. Para poder, sí. Ok. ¿Ya entendieron? De 3, 6 o 8 meses. O sea, no es como que yo fui, investigué 3 marcas, creo que estoy bien y ya me voy para el banco. O sea, y no es que Francia esté de antichévere, sino que es que esta Francia que hay acá fue una Francia que también creció dentro de un mal manejo del dinero y que tuvo una empresa hace muchos años que se quebró, y que ver cómo la banca le cerraba las puertas para poder construirse fue un aprendizaje importante, pero que también fue frustrante y que deja una huella, porque algo que yo aprendí, yo te lo decía, me da mucho miedo volver a fracasar.
O sea, cuando uno lo hace desde la responsabilidad, porque también hemos tenido personas que se han quebrado 5, 6 o 7 veces y no les importa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede sanar eso? O sea, ¿yo cómo puedo sanar ese miedo porque no tuve la cultura del buen manejo del dinero y volverme a atrever a crear empresa? Porque posiblemente hay personas que lo hayan vivido como lo viví yo. A eso vamos. Por ejemplo, cuando tú creaste esa primera empresa, ¿cuánto te tardó montar tu idea? Realmente siempre fue porque digamos que fue una empresa de cosméticos, entonces primero había que hacer el estudio de los cosméticos, el tema de las formulaciones, que si diera el resultado. Digamos que el proceso que de pronto no se vio hacia afuera fue el área comercial. Yo me dediqué fue más al proceso de la creación de esos ingredientes y de esas cosas que se requerían, pero en el área comercial me dormí en los laureles o creí que alguien la podía sostener diferente a uno, porque también uno entiende eso, o sea, yo puedo ser muy buena para la creación de un producto, pero de área comercial no tengo ni idea y si no hay un respaldo, entonces no sale. De acuerdo, entonces esos son todos los ítems que hay que tener en el proyecto, tener en cuenta a todos, quién vende, quién administra, cómo va a ser el retorno, si vamos a tener puntos físicos. Entonces es bien interesante y te lo preguntaba porque precisamente eso pasa mucho, o sea, la gente simplemente piensa en una o dos cosas, máximo 3 y hágale que mi Diosito nos ayuda. Y Dios mi Diosito, proveerá. sí, hágale que Dios proveerá y eso tiene que funcionar, pero funciona si le estás metiendo la ficha, pero también si estás asesorado, porque pues zapatero a tu zapato, todo el mundo tenemos habilidades diferentes y necesitamos en todo momento tener como esa camaradería o ese trabajo en equipo que nos permita salir adelante. Lo que tú dices es demasiado importante, o sea, yo creo que una persona como tú, que tiene tanta experiencia en la banca y que eres tan buena asesora financiera, porque me siento eternamente agradecida contigo, yo creería que sería el primer aspecto que yo debería tener en cuanto a inversión de la empresa o del emprendimiento. O sea, yo no sé nada de banca, yo no sé nada, o sea, cuando tú me pedías los extractos, es que usted qué interés paga y cuántos seguros paga, y yo no tengo ni idea, yo sé que me prestaron, no sé nada más. Entonces es como, tú eres el confesionario necesario y obligatorio que una empresa y un emprendimiento debería de sí o sí tener. O sea, la gente no le invierte a un asesor financiero y el asesor financiero es el que a uno le pone los pies en la tierra. O sea, ustedes están encargados de enseñarnos muchísimo. Entonces, yo a veces le digo a las personas, antes de hacer un emprendimiento o de querer hacer un proyecto personal o con alguien, busquen una asesoría y esa cultura no existe. O sea, la gente no comprende que es el primer paso obligatorio para hacer, porque tú eres mis pies, o sea, tú eres mis bases en ese sentido. Cuando tú asesoras y sabes que esa persona vino enfermita, ¿cómo haces para que no renuncie al proceso? Es complicado porque cuando hay gente que ya está en el fondo, requiere de mucho más acción que una que de pronto no esté tan enfermita, si lo vamos a llamar de esa manera, porque tiene que dejar hábitos, porque tiene que cambiar estructuras mentales, porque físicamente puede verse también limitada a costumbres que tienen el día a día y eso cuesta, o sea, hacer cambios cuestan, así sean sencillos. Entonces, es muy complicado. Hay mucha gente que deserta, la verdad, porque uno ponerse, digamos, de presente y quererse, porque eso hace parte del amor propio, cuesta. Entonces, mucha gente deserta, la verdad. Pero hay mucha otra también que dice, fue madre, yo como no había visto esto, esto es complejo, pero no es tan complejo, o sea, se puede trabajar. Y también uno ve todas esas cosas bonitas que van cambiando la gente y uno los ve surgiendo y uno, qué bacano que un poco de conciencia genere cambios mínimos porque esto no se hace de un día para otro, esto se hace con pinitos, con escaloncitos y cuando usted ya tiene el control,
tiene ya, digamos que está en un nivel, pero tiene que seguir haciendo seguimiento, porque a veces también nos relajamos, no, yo estoy súper bien, y de un momento a otro entonces llega otra vez la emoción, no, es que yo tengo un ahorrito, y de una se le fue todo el esfuerzo que usted hizo en años atrás, entonces esto tiene que ser constante. Así es, o sea, algo que uno debería como comprender es que sí o sí, primero, uno empieza año y ya hay impuestos por todas partes que uno desconoce o cosas que van a cambiar en el diario vivir. Segundo, el ahorro no te hace millonario. Y uno a veces cree que sí, ¿ya? Tercero, llamar al asesor financiero cuando empieza es importante. O sea, yo sé que a la gente le da risa, pero yo te pido permiso, literal. ¿Puedo o no puedo? Y es charro porque siento como si me estuviera justificando. Yo, mira, que es que estoy, pero porque ya hay un aprendizaje y no se trata de que yo le esté rindiendo cuentas sobre mi dinero a otra persona, sino que yo sé que ella ya conoce la dinámica también de conexión. Algo que tú me enseñaste a mí era que yo ni siquiera valoraba mi labor, lo que yo hacía, cuánto me costaba, si de verdad sí iba un retorno para Francia Milena o si definitivamente no iba un retorno. Estos son aspectos también que uno debe enseñarle, porque hay gente que cero conexión con el dinero y derrocha sin darse cuenta de que hasta eso no es tuyo, porque eso pasa mucho con el manejo de las tarjetas de crédito, que me encantaría que ahorita nos enseñaras. Y hay otras personas como Francia Milena que no valoran su labor. ¿Cómo nos podrías dar un tip para valorar la labor? Nos cuesta, pero esos son, digamos, temores también infundados. Eso viene de atrás porque hay unos que nos cuesta cobrar, nos cuesta entregar también, porque hay gente también que acá llamamos coloquialmente codo, entonces esa también le cuesta entregar. Y cuando nosotros vemos que nos está costando recibir lo que merecemos por nuestra labor, entonces ahí hace falta también como parte de amor propio, es decir, es que yo tengo que valorar mi trabajo, y si yo no lo estoy valorando, pues nadie va a venir a decirte, mira, tú estás cobrando muy poco, yo te doy más porque es que tú vales mucho. Sí, nadie te va a decir eso. Entonces nadie te va a decir eso, entonces yo creo que el valor se lo tiene que dar uno, y eso hace parte como de nuestro conocimiento, de todo lo que tú te esfuerzas por entregarle a otro, lo que sabes, por expandir ese conocimiento, tú igual te sigues capacitando, entonces es un cúmulo de cosas que cada vez vas a tener mayor responsabilidades frente a otro, porque no es solo decir, mira, esto se hace así, tú tienes que tener un sustento académico, de vida, de todo, entonces para poder darle a otros como esos pinos para poder salir, entonces yo creo que eso hace parte de un trabajo personal que cada uno tiene que hacer, y es encontrar desde esa raíz por qué nos cuesta cobrar o por qué no cobrar, recibir ese retorno por lo que estamos entregando. Digamos que una de las cosas que a mí me ha tocado abordar mucho y me ha parecido muy charro, y es porque la gente me dice, claro, como ya te volviste famosa, y yo, no, venga, no se trata de eso. Se trata de que antes Francia no reconocía todo lo que hay detrás de una marca, pero es incómodo, o sea, no sé si a muchas personas le pasa, pero uno dice, ¿yo por qué le tengo que dar explicaciones a una persona frente a lo que vale tener a conexión de pie? O sea, esto que tú y yo estamos haciendo es algo que no sabemos si va a retornar o no, es un servicio que estamos entregando y que se entrega con muchísimo cariño, pero a veces las personas no miden como todo lo que hay detrás. Detrás de Francia hay una Ana, estás tú, está una Sara, hay personas que están recibiendo un beneficio, sea mucho o poco, frente a la labor que tiene conexión. ¿Cómo hace uno para comprender que no tengo por qué dar explicaciones frente a lo que a mí me ha costado tener una empresa o un emprendimiento o mi labor en pie? Yo siento que eso es cultural, porque mira que si vos vas a comprar un producto y te gusta, das el dinero que sea. O sea, si te gusta el mejor bolso, los mejores zapatos, tú entregas sin problema. Pero cuando ya te están hablando de un servicio, es como si a esa persona no le costara nada entregar ese servicio. Entonces yo pienso que es más fácil cultural que eso, porque es lo que decimos, una loción cara se la compran, un tratamiento de belleza se lo compran sin problema, ¿cierto? Pero darle el valor a esa persona que me está dando ese servicio para yo crecer espiritualmente, para abrirme otras posibilidades, para trabajar todos esos rayones que yo tengo, entonces
eso como que no tiene sentido. Entonces, pienso que es más, digamos, coloquial y cultural, que las labores no se vean remuneradas y beneficiadas, y pasa en el entorno, y pasa no solo con una labor como la tuya, pasa, mire que cada vez estamos entonces entregándole menos salarios a los profesionales, ni hacen especializaciones, hacen maestrías, y aquí dicen, está más preparado que un yogur, Sobrevalorado. y están sobrevalorados. ¿Por qué? Porque precisamente digamos que ese conocimiento la gente no lo está valorando. ¿Qué encuentran las personas? Porque tú eres una coach, literal, o sea, una persona que enseña de finanzas es una coach. Entonces, ¿qué sientes tú? O sea, cuando la gente cree que es que tú simplemente nos vas a hablar de intereses, ¿qué ves en ellos cuando tú les hablas de emociones? Cuando les hablas de la historia familiar, cuando le preguntas por esa familiar que se quebró o por esa mamá que se quebró y qué experiencia tuvo, ¿ellos son receptivos o aún les cuesta entender que los dos van juntos? Les cuesta mucho porque van a decir, ay, yo no contraté una psicóloga, como que, ay, no, qué pereza otra vez, no, dígame cómo organizo esto, míreme, dónde puedo prestar esta plata que necesito y ya. Entonces uno llega hasta donde la persona lo deje llegar a uno, pero hay otras muy especiales que dicen, ay, sí, ve, yo no había caído en cuenta de esto, y empiezan a hacer relaciones, tenés toda la razón y mira qué tal cosa. Entonces uno encuentra de todo. ¿Hay frustración en ti frente a esas situaciones? Sí, la verdad sí, porque uno quisiera poder decirle a la gente, mire, o sea, comprenda que es que esto es un problema, o sea, como es un alcoholismo, o sea, esto es un problema cuando la gente no maneja de forma adecuada su dinero. Tan es así que hay bancarrotas, hay miedo, hay estrés, la gente se enferma por las deudas. Claro. Entonces, cuando ya tú no puedes dormir, cuando no te sientes tranquilo, cuando está generando angustia, pues... O sea, horrible, esto es una enfermedad. Entonces, la verdad, eso genera mucha frustración. Uno no poder como sentar al otro y decir, mire, Como por sacudirlo en el favor. muro que tiene Francia Milena, ahí espiritual, a ver si de pronto despiertan. Acá hay un tema que a mí me llama mucho la atención y digamos que lo experimenté con mi hijo mayor, y es que a él a los 21 años lo llamó el banco a decir, claro, como él recibía dinero, que ya calificaba para tener tarjeta de crédito. ¿Ya? Creo que en esa época le prestaban como 7 millones de pesos y yo decía, ¿cómo le van a prestar a un estudiante una tarjeta de 7 millones de pesos? O sea, no es que sea mucho, pero para un estudiante sí. ¿Tú qué consejo le puedes dar a estos mucharejos que están entre el adulto menor, porque no son mayores todavía, que le entregan un plástico donde dice, vea, mijo, acá hay 7 millones, mira usted qué hace, porque a mí no me importa, pero me paga? ¿Qué consejo le puedes dar a ellos? Eso es conciencia de dinero, y es lo que han visto entre papá y mamá, porque por ejemplo, mi papá no fue estudiado, pero papá era juicioso. Papá decía, esto es para el mercado y esto es para esto, y ya lo que me quede yo ya miro qué hago, ¿cierto? Entonces, si ellos están viendo como por lo menos esos referentes, ellos no van a salir a decir, como uno escucha a mucha gente, al plástico puede con todo, y van y gasta, y efectivamente el plástico no pudo con todo, porque igual usted va a tener que pagar, ¿cierto? Entonces yo siento que es como conciencia desde casa y decirle, mira, mijo, yo te puedo entregar esta tarjeta de crédito, porque las tarjetas de crédito bien utilizadas son un buen mecanismo también, ¿cierto? Entonces es más como sentarse, si tú le vas a entregar, porque esas normalmente son amparadas. ¿Con qué? Con los papás. No. O sea, lo digo por experiencia. O sea, Bancolombia a mi hijo le dio una tarjeta sin amparo de la mamá. Pero era porque en su cuenta entonces había movimiento. Exacto. Entonces ahí es donde yo te digo, o sea, digamos que de pronto en tu ámbito pasa lo mismo que en el mío. Y es que no necesariamente ese niño tuvo un rayón con su papá y con su mamá para que ahora siendo adulto tenga tantos problemas emocionales. Entonces, tú puedes encontrar una persona donde tiene unos papás súper ordenados en las finanzas, pero ese otro ser humano no es más desordenado porque no puede. Entonces, ¿qué consejo le podrías dar a esas personas? O sea, ¿cómo le podrías tú, digamos que si tú tienes acá un joven adulto de entre 21 y 25 años, al que tú le vas a entregar una tarjeta de crédito, ¿tú qué tips les podrías dar a ese
culifruncido para que pueda hacerlo bien. Entonces yo le digo, mira, tú tienes acá un crédito, entre comillas, que puedes usar en cualquier momento, pero antes de usarlo, entonces tú tienes que saber que tienes que pagar, ¿cierto? Entonces, tienes que mirar cómo la vas a usar. Entonces, si la vas a usar, tiene que ser sin emociones. Entonces, vas a pagar, no sé, un estudio, porque entonces, si con eso vas a mejorar tu calidad de vida, entonces, listo, pasas tu tarjetazo, ¿cierto? Pero si va a ser para comprarte los mejores zapatos porque vas a aparentar, entonces, hijo, eso no es. Entonces, es como una educación ligera y es decirle, revisa bien qué necesitas, qué uso le vas a dar, porque finalmente vas a tener que pagar. Y entonces, si digamos que uno a veces dice, es mejor tener amigos que plata, pero el amigo finalmente se vuelve el financiero, porque cuando tú estás en problemas, pues el amigo nunca resulta. Sí, claro. Entonces, si tú cuidas esas puertas del sector financiero, pues vas a estar, digamos, bien medianamente, porque cada que tú necesites inyección para tus planes, para tus proyectos, siempre vas a tener ese aliado. Entonces yo creo que más es educación que le podemos entregar a este hijo o a estas personas y decirle, mira muy bien cómo vas a gastar, porque todo lo que tú gastes tienes que pagarlo y es esa cultura, porque mucha gente simplemente gasta y no paga. Y Está bien. Para un joven adulto, dentro de las tasas que manejan las tarjetas de crédito, para ellos empezar, ¿cuál sería la mejor tasa? No, esto es una vulgaridad. Todas las tarjetas de crédito son tasa usura prácticamente, porque las únicas que le dan a usted una tasa medio diferencial es para compras de cartera, ¿cierto? Pero si a usted le entregan una tasa, una tarjeta, se la entregan al 2 y pico, más los cobros ocultos, que yo le entrego este seguro, que la cuota de manejo, entonces eso se le va a usura. O sea, todas las tarjetas de crédito en su mayoría son muy costosas. Son usura. Son usura. Por Eso más tiene, de lo que suene. Sí, eso tiene guardadito ahí su tema de seguros, de manejo. ¿Esos seguros son obligatorios, Diana? No. ¿Y entonces por qué nos obligan a firmar el papel? No son obligatorios, o sea, porque ahí cuando usted tiene una tarjeta, o sea, cuando usted hace un crédito, sí está obligado a tener un seguro de vida. ¿Por qué? Porque si usted se muere, pues ese es el amparo para el banco, ¿cierto? Pero si ya seguros adicionales que le entregan a usted, que esta póliza, esos no son obligatorios y no la pueden obligar a usted. Usted se puede quejar en el consumidor financiero y se los tienen que quitar. Okay. Sí, son diferentes al seguro de vida. Digamos que yo tengo 2 préstamos. ¿Tengo la obligación de pagar los 2 seguros o con uno me basta? No. 2 seguros. Es individual, pero también digamos que el seguro de vida usted puede buscarlo donde quiera. O sea, la entidad no lo tiene por qué obligarlo a usted a tomar el seguro con la misma entidad. Usted puede tener perfectamente una póliza de vida que pague por fuera y si le cubre unas características, unas condiciones que la entidad le pide, usted puede endosar esos seguros y le tienen que quitar el cobro en su crédito. Ok. Ahora va esta pregunta. ¿Cómo hago yo para poder ordenarme financieramente sin experiencia? Sin experiencia, usted empieza y revisa. Bueno, hagámoslo más o menos con el salario mínimo que llegó. 2 millones de pesos. Ok, 2 millones. Entonces, listo. ¿Yo cómo me estoy gastando el dinero? Entonces, si uno pone la fórmula mágica, que es la que le enseñan a uno en la academia, es 50 para servicios normales. Entonces, ahí que está la vivienda, el alimento, el transporte, o sea, como para usted vivir. Entonces, si se gasta más de ese 1 millón de pesos en eso, ya empezó en desfase. Entonces, tengo otro 30% que le dicen a uno para usted, que es como para esos gusticos, que para yo salir, que para sacar la novia, que para irme de viaje. Y ese otro 20%, digamos que es la inversión. Entonces uno dice, ese está, digamos, financieramente está bien. ¿Y tú realmente crees que una persona que se gana un salario mínimo para nada puede hacer algo así? Para nada, pero yo pienso que también es empezar a hacer nichitos. Acomodémoslo a la realidad. Saquémoslo de la academia.
Listo. ¿Tú cómo podrías enseñarnos a nosotros dentro de la realidad? Porque sinceramente, o sea, si una persona vive en Medellín, no va a poder alcanzar con 1.000.000 de pesos a pagar arriendo y servicios, donde en los servicios está su celular, está el internet, está el agua, está el gas, ¿cierto? Entonces, si lo acomodamos a la realidad, porque cuando yo hablaba contigo, yo te decía ahora cuando estábamos con tu hija y es, hablemoslo a lo humano, no a tu terminología, pero también desde la realidad, porque si a mí me lo hablan desde la academia, me frustró, pero si lo hablamos desde la realidad de un ser humano, con 2.000.000 de pesos no vive en Medellín. Para nada. ¿Cierto? Entonces, dentro de esa realidad, ¿cuáles serían los porcentajes que tú nos podrías enseñar a nosotros para poder empezar a hacer como tan siquiera los primeros pinitos para ir diciendo si puedo tener un ahorro programado, si puedo mejorar mi calidad de vida, o si puedo irme de vacaciones de fin de año, o puedo cambiar la realidad de enero y voy a poder darles a mis hijos su lista escolar sin necesidad de ir a pagar un pagadiario? O sea, ¿cómo podríamos hacerlo? Mira, yo pienso que todo es, digamos, que sea como desde la realidad. Y es, por ejemplo, claramente 2.000.000 de pesos, pues básicamente para sostener una familia grande, pues no alcanza, ¿cierto? Pero también uno ve que se endeudan más de la cuenta. Uno también dice desde este lado, ¿cómo hacen? ¿Cierto? ¿Cómo hacen? Porque también entonces mes a mes le entregan la mayoría de plata al banco. Entonces uno dice, ¿cómo hacen? Entonces desde ese cómo hacen, entonces ¿por qué no destinar al menos un 2% para yo tenerlo ahí? O sea, porque si se gastan en otras cosas que finalmente, yo te digo, no sé cómo hacen, pero uno sí ve y que lo hacen. Entonces, bien. ¿Por qué no destinan al menos 2% de todo lo que se ganen para empezar a hacer un ahorrito? ¿Qué es un 2%? Un 2% del salario neto que le llegue. ¿Igual a? Eso serían 2 por 2, 4, o sea, como 40.000 pesos. Más o menos. Entonces, ¿por qué yo no guardo 40.000 pesos de mi salario siempre? Por ejemplo, bueno, me queda muy duro, 20.000, pero entonces en un año, ¿cuánto tiene sumando 20.000 pesos? Digamos que tú lo dijiste, me queda muy duro, pero uno a veces ve, pero dice, 40.000, no, eso no es nada, más bien me los gasto. No, pero si lo empezamos no, es en serio, si lo empezamos a sumar, 40.000 son 480.000 pesos, que a fin de año le podrían subsanar tan siquiera un regalo de Navidad, pues digámoslo así. No, los vamos a volver a consumir. Esa no es la idea. La idea es que esos 480.000 pesos que yo haga en el año, entonces ya les ponga una intención, porque es que finalmente no es acumular, sino que ese cúmulo tenga una intención dirigida, porque entonces así yo ya me emociono. Entonces yo voy a ahorrar, no sé, para hacer una especialización. Entonces con más ganas yo, ay, ya me falta más poquito, ya me falta eso, ya me falta lo otro, porque usted simplemente lo tiene ahí sin propósito, pues ¿para qué? Entonces, acá el tip sería, desde el principio es la intención. Es la intención. Estos 40.000 pesos a final de año representan, por ejemplo, el inicio de una especialización o el inicio de un emprendimiento o el inicio de mi cuota inicial de mi casa, qué sé yo, muchas cosas. Ok, pero entonces, qué bueno que hubieras puesto el tema de la casa, pero entonces digamos que aquí tenemos el tema de un inicio, ¿cierto? Un inicio que de pronto no puedo iniciar en el momento, pero existe algo a lo que tú me has enseñado y es el tema de los CDTs. Ajá. Ya, que no sé cuándo los iré a reclamar, pero ella me motiva a seguir en ellos. Sí, o sea, cuando yo no tengo mucho, digamos, disponibilidad de ahorro, para mí la mejor inversión es un CDT. ¿Por qué? Porque es un riesgo bajo, porque no lo tengo ahí en el bolsillo que me lo gasto, porque mucha gente pues acostumbra a bolsillos, pero los bolsillos son, ay, lo voy a coger de acá que después lo repongo. Lo voy a mover, es que no me alcanzo, entonces, y empiezan con ese. En cambio, el CDT te obliga a que definitivamente lo tienes, pero no lo tienes. No lo puedes te lo utilizar. Entregan al final cuando ya el plazo se vence. Entonces, para mí es una de las buenas cosas que uno puede hacer porque, por ejemplo, hay lugares donde desde 100.000 pesos puedes ahorrar. Exacto, ¿cierto? Eso te iba a decir. Algo que me pasa con la empresa a la que tú representas, no es publicidad política pagada, ¿cómo se llama? Se llama Iris Compañía de Financiamiento. Exacto, con Iris, es que nos tumba la idea de que para poder tener un CDT tenemos que tener mínimo más de 1.000.000 de pesos. Con Iris pasa algo bien importante y bien chévere, y es que a ti te reciben desde 100.000 pesos y tú pones el plazo de
de sacarlo, ¿cierto? Donde el interés es chévere. Sí, porque competitivo. Exacto, tú nos asesoras y nos dices, entonces me dice, ay, esos 100.000 pesos ya se están transformando en algo que realmente no pasa en una cuenta de ahorros. Entonces, mucho cuidado, que las personas van a decir 100.000 pesos, se van a dar cuenta de que sí. Y si tú tienes la motivación de que dices, cada 2 meses voy a ahorrar 50.000 pesos y cada 2 meses voy a hacer otro CDT de 100.000 pesos, vas a empezar a ver una ganancia superior al final de cuando empieces a unificarlos todos, que eso es algo que tú a mí me has enseñado y me ha parecido genial y ganador, ¿verdad? Sí, la verdad es que uno puede hacer ahorros fácil, ¿cierto? No necesita, como tú dices, una inversión grande, sino que, por ejemplo, lo puede hacer tipo natillera. Entonces, yo sé que las natilleras en el mercado rentan, pero está la exposición de que la persona se huele con el recurso de todos, o que prestan el dinero y no retornan, ¿cierto? En cambio, digamos que un CDT es seguro. Te dan una rentabilidad, no la más alta, pero ahorita están bien, pues no están, digamos, como medianamente rentables. Entonces, yo puedo hacer tipo natillera, entonces inicio en enero mis 100.000 pesos, los puedo poner a diciembre, entonces el primero lo pongo a 1 año, en febrero entonces el otro lo pongo a 11 meses, con el fin de que en diciembre se encuentren todos y tengas un solo título. ¿Por qué? Porque tú le das de pronto la destinación que necesitas, 1 año porque lo necesito para esto, pero siempre con la intención de hacerlo más, o sea, de poderlo reinvertir y no, es que esto es para pagar esto. Bueno, también digamos que podemos usarlo de esa forma porque hay pagos que necesitamos hacer anuales, ¿cierto? Entonces, que los seguros, que los SOAT, que no sé qué, entonces yo mensualmente de mis recursos saco un 2%, lo meto a CCT y yo ya sé que cuando se me cumplen las obligaciones, que la prepagada, que no sé qué, que son cosas anuales, yo ya tengo el recurso ahí y no tengo que sacarlo de contado, ¿cierto? Entonces, digamos que hay varias cositas que uno puede empezar a implementar para que el día a día no le quede como tan complejo, tan complicado sacar dinero de uno, sobre todo porque estamos muy mal acostumbrados y no tenemos, digamos, como ese bolsillito para imprevistos. O sí lo podemos tener, pero no le damos el uso real. No hay como esa cultura, todavía no hemos tenido como la conciencia. Hablemos de las casas, Diana. Algo que a mí me frustra, y tú lo has visto en mí, es que estamos en una sociedad colombiana, porque yo no sé qué está pasando en el exterior y obviamente a Conexión la escuchan muchas personas, es que si tú quieres tener una casa necesitas un socio. No. Como que no, a mí sí me... Por favor. Un socio financiero, tal vez. Pero acá es donde hay un tema y es... primero, la parte de vivienda en Medellín está súper costosa. Tú sabes que es real, ¿ya? Y que un ser humano que paga arriendo como Francia y como muchos más, es mucho más complejo poder adquirir un apartamento. No es tan fácil. ¿Qué podría hacer una persona como Francia o qué podría hacer otra persona del común para poder volverlo un propósito? Y ahí sí me puedes jalar las orejas, pero algo que a mí me parece demasiado frustrante es que uno se compra una casa para un préstamo de 20, 30 años. O sea, para mí eso es como uno decir que sus años de vida los está enterrando en una propiedad que por eso te digo, me puedes jalar las orejas como quieras. Ese es mi pensamiento, donde yo digo posiblemente dentro de 30 años ni exista. Y a mí que me encanta viajar, entonces yo digo como, es que me siento encarcelada, ¿qué podrías enseñarme a mí y de pronto a otras personas que piensan como yo? Es que hay el tema, o sea, comprar vivienda no es para todo el mundo. Entonces, porque ahí ya hay que empezar a tener en cuenta los propósitos de vida de cada persona, ¿cierto? Entonces, si mi mayor propósito es viajar, pues a usted no le sirve tener una vivienda, porque para usted más fácil es pagar el arriendo que usted quiera, en donde quiera, y si se aburrió se cambió y ya, ¿cierto? Pero para otra persona que sí sea importante conseguir una vivienda, pues digamos que hay formas de conseguir vivienda. Usted desde el principio, pues claramente no se va a comprar la más costosa. ¿Por qué? Porque usted como todo empieza a hacer pinitos. Entonces usted puede comprarse una vivienda medianamente de un valor que podrían oscilar entre 300 y 500, y ahí para arriba hay. Entonces, teniendo en cuenta que mucha gente va a decir 300, eso es mucho. Sí, total, pero empezamos con lo mismo. Si usted empieza a tener un ahorro programado, cada vez va a ser más fácil, porque
no es lo mismo sacar un 30%, ahí ya van los temas de financiación también. Entonces usted un leasing, por ejemplo, lo consigue al 80%, entonces usted tendría que conseguirse solamente un 20%. Ya un crédito de vivienda, entonces ya un crédito hipotecario, entonces si es el 70%, entonces tú entregas el 30%. Entonces digamos que para poder generar todos esos planes, tienes que tener el propósito, y ese propósito es iniciar desde cero. ¿Cómo es desde cero? Empezar a hacer pinitos para que cada vez sea más fácil, porque claramente sacar, no sé, 150 millones de pesos de una cuota inicial, pues eso de contado, pues no va a ser posible, ¿cierto? Es difícil. Entonces, ahorita ¿qué puede funcionar? Comprar proyectos que apenas estén empezando. ¿Por qué? Porque vas a tener 3, 4 años para pagar una cuota inicial. Entonces, si tú tienes ya un ahorrito, y en esos 4 años vas a poder entregar otros recursos, entonces dices, ay, es que yo también pago arriendo, entonces ¿cómo hago para pagar lo otro? ¿Cierto? No, sabes que no iba a decir eso. Es como, tú sabes que está pasando algo en temas de proyectos de construcción, y es que se están perdiendo los dineros. Entonces, dentro del conocimiento que tú tienes en banca, ¿cuáles son los más seguros? O sea, porque de verdad, o sea, si yo voy a Sabaneta veo muchos elefantes blancos. Total. Si vamos a otros barrios hay muchos elefantes blancos. Entonces, a mí me da tanta tristeza. Es más, entonces la gente dice, eso solamente le pasa a la gente pobre. No, en el poblado hay muchos elefantes blancos donde las personas están pagando impuestos y están pagando un préstamo por algo que no existe. Entonces, ahí es donde dice Francia Milena, fue pucha, qué rabia, porque lo que tú dices es verdad. Para muchas personas es importante tener vivienda y todos sus sueños se quedaron ahí enterrados, no la pudieron vivir, no lo pudieron disfrutar y se volvió una carga emocional. Entonces, dentro de ese conocimiento que tú tienes, Diana, ¿cuáles son las empresas de verdad viables o quién sí te da como esa seguridad de que sí te lo van a entregar y que sí están estructuralmente hechos con responsabilidad? Digamos que ahorita hay muchos proyectos, pero entonces lo que uno hace cuando va a conseguir un proyecto es mirar qué empresas hay detrás, ¿cierto? Y empezar a revisar y empezar en el mercado quiénes son, qué han hecho, cuánto llevan, ¿cierto? Porque digamos que hablar de algunas en especial, pues está Capital, que es vieja, está Viviendas y Proyectos, que es vieja. O sea, le toca a uno casarse con las que son viejas y reconocidas, porque las nuevas, uno dice, todo el mundo tiene derecho a salir adelante, pero realmente este nicho es complicado. Y desde el principio que te ofrezcan una fiducia, porque si hay una fiduciaria de por medio, entonces también hay las fiducias o los bancos han estudiado ese constructor para poder pues generar esa fiducia para que todos los dineros entren allí. Entonces, digamos que si a ti te van a vender un proyecto donde ni siquiera hay una fiducia de por medio, entonces téngale miedo, o sea, porque ahí ya hay una estafa, ya hay una estafa desde el inicio, porque lo normal de esos proyectos que van en sobreplanos es que siempre tienen una fiducia de por medio. Y revisar qué han hecho en el medio, cuántos años llevan, qué han entregado, cómo lo han entregado, y se tienen que tomar el tiempo de hacer eso precisamente por lo que está pasando. Ok, por eso todo lo que tenga que ver con la energía del dinero debe proyectarse muy bien y debe investigarse muy bien. De acuerdo. Dentro del tema de la vivienda hay algo que uno no ve, y es los gastos notariales, la cuota que le queda a uno con el banco y la administración. ¿Qué más se me sale ahí? Y los impuestos. O sea, que cuando una persona vaya a recibir ese inmueble, debe tener un bolsillo o debe tener un CDT, más o menos como para cuánto, Diana, más o menos. Pues mira, se lleva unas sorpresas porque realmente cuando tú vas a comprar le dicen, no, mira, tú necesitas 7 u 8 millones para hacer escrituración. Mentiras, porque eso depende del valor comercial de la vivienda, ¿cierto? Entonces, dependiendo del monto, una escrituración te puede valer entre 8, 12, 15 millones de pesos. Y eso es adicional a lo que tú ya debiste haber invertido, ¿cierto? Sí, eso no está ahí contemplado. Entonces, esos son como las cositas ocultas que no le enseñan a uno. Entonces, a uno le dicen, yo se lo entrego con todos los servicios públicos, pero entonces usted tiene que poner el gas. O sea, a usted le entregan las conexiones, pero usted tiene que ir a poner el gas. Entonces, esa es otra cosa oculta que uno... Cosas tan sencillas como las chapas.
Ok, Entonces llega uno, tiene que cambiar las chapas. Entonces son como cositas que uno tendría que tener ahí, porque si nosotros nos vamos a endeudar para eso, pues cada vez va a ser más difícil pagar esa cuota financiera. ¿Por qué? Porque ya entramos en default, ya entramos, cuando vamos a empezar a pagar ya vemos regueritos. exacto. Entonces, esos regueritos son la instalación del gas, ¿cómo es que se llaman? Las La escrituras, escrituración. más el valor administrativo, más el impuesto anual, ¿verdad? Que la persona debe contemplar dentro de su casa. O sea, y es importante porque también se ve que muchas personas no han contemplado eso y les toca vender su proyecto. Sí, eso es súper triste, precisamente por no revisar bien también financieramente si pueden tener una, pues, o entregar, porque es emocional. O sea, tú vas a comprar un proyecto y tú lo ves lindo porque te lo arreglan lo máximo para que precisamente todo entre Claro, por los entra por los ojos, ojos. ¿cierto? Entonces, tú muy fácil dices, ay, no, yo lo separo, no, yo doy la cuota inicial, pero no tienes en cuenta todos esos años que tú hablabas, 15, 20, 30 años, que tienes que tener un ingreso suficiente para cubrirla, y más ahorita si no la haces en pesos, porque ahorita hay dos modalidades de hacerla: en VR, que cambia mes a mes, o hacerla en pesos, que es una cuota fija de inicio a fin. Entonces, digamos que si la capacidad te da para que lo tomes así, es mucho mejor, porque tú ya sabes financieramente cómo te proyectas y no estás atado a una VR que está se mantiene fluctuando. Ok. Entonces ya hablamos de casas, ya hablamos de tarjetas de crédito, hablemos del carro. Del carro. Y también hay que hablar del estudio para que podamos terminar estas cápsulas tan interesantes, porque muchas veces también la gente estudia por estudiar y entonces el estudio se convierte en una deuda de vida, ¿verdad? ¿Cuál quieres abordar primero, carro o estudio? De estudio. Hágale pues. ¿Qué pasa con el estudio? Sí, que nos ponemos como hormiguitas, como conejitos de laboratorio a estudiar y a estudiar y a estudiar. Tú y yo, por ejemplo. Pero entonces se nos olvida que necesitamos un retorno de toda esa inversión, ¿cierto? Entonces simplemente nos dedicamos a estudiar y ya. Entonces, digamos que en esos eventos pues no es rentable estudiar, porque si tú no vas a sacar un partido o una buena tajada de lo que has estudiado, de lo que has invertido, pues no tiene sentido. Las empresas hoy día no necesitan y no están valorando personas tan estudiadas. Entonces, si tú no vas a hacer uso, en el buen sentido de la palabra, de todo eso, de todo ese conocimiento que has adquirido, no lo hagas. O sea, financieramente no te va a dar. ¿Por qué? Porque no vas a tener un retorno tan grande como el que tú estás entregando. Entonces vas a tener una deuda. Mucha gente estudia en ICETEX, por ejemplo, de años y años pagando con algo que ni siquiera va a tener retorno, y uno ve la gente por ahí después manejando taxi, y no es que demerite la profesión, no. Pero entonces si tú invertiste para tener un conocimiento, pues la idea es que hagas uso de él, ¿cierto? Entonces es como tener claridad finalmente. ¿Qué quiero? Si yo sí quiero estudiar eso, si va a ser lo que mi propósito de vida, si finalmente es lo que voy a querer, pues hágale. Eso es una inversión porque te va a mejorar la calidad de vida. Hoy estás invirtiendo, pero vas a lograr rentabilizar toda esa inversión, ¿cierto? Como abordaste el estudio, yo quiero abordar algo que sí o sí nos está pasando como humanidad y que con todo esto nuevo que está sucediendo nos va a acompañar hasta el fin de nuestros días, y es la IA. Ya. Frente a eso, ¿qué se le puede decir a estos mucharejos que están apenas incursionando en el estudio y que, motivados por la pasión de querer servirle a la humanidad, se meten en el ICETEX o en otros temas de préstamos que de verdad yo los veo y digo, pues pucha, fue una sentencia de vida frente a la IA? Yo pienso que no deben tener temor, no deben tener temor, porque finalmente son personas también las que tienen que programar esos algoritmos, ¿cierto? Porque si las personas por detrás no existieran, obviamente eso va a mejorar muchas tareas, quien las haga, ¿cierto? Pero yo creo que la mano de obra del ser humano nunca va a estar por fuera, porque finalmente la máquina es máquina y puede tener más errores de pronto si están mal programados, y siempre la materia prima del hombre siento que no se va a desperdiciar.
Ujú. ¿Y cómo hacer para que esa materia, porque hay cosas que sí va a reemplazar, en definitiva, sí hay profesiones que sí va a reemplazar la IA, Ujú. ¿cierto? Entonces, frente a todo eso, ¿cómo hacer para que nosotros como humanidad comprendamos que estudiar ya sí o sí es una inversión? Totalmente. Ya no es como antes que los papás no trabajaban. Ujú. Uno veía familias enteras, todas trabajaban independiente y uno decía, tan berracos, ¿cierto? Ujú. Pero definitivamente sí, hay que estudiar, hay que invertir, pero entonces miremos hasta qué punto sí es necesario invertir, porque Ujú. muchas cosas ya también están a disposición de las personas. No necesariamente usted tiene que pagar en una academia o en una universidad para terminarse de profesionalizar y de aprender muchas cosas. Entonces, digamos que una primera instancia fácilmente la hace en una universidad y ya dependiendo de como su línea que quiera hacer, pues ya puede mirar si tiene otras opciones virtuales o pues qué sé yo, pero ya hay mucho, como tú bien dices, programas que son hasta gratuitos y que te pueden generar también rentabilizar todo eso que tú estás aprendiendo. Ahora sí, el carro. El carro. El carro tampoco es para todo el mundo. Para mí sí. No, o sea, para conexión sí es una Ah, no, inversión. total. El carro tampoco es para todo el mundo porque yo tengo que empezar a mirar cuando yo tengo un carro o quiero tener un carro, si finalmente lo voy a tener de bonito estacionado, por Ujú. decir que tengo carro, o si finalmente le sirve a mi labor, yo trabajo en eso, me movilizo Transporto mucho, los hijos. transporte, pues que realmente uno Ujú. diga, amerita un carro porque está el tiempo, porque estamos todos juntos, porque podemos cuidar la familia, porque yo tenga unos beneficios Ujú. no solo económicos, sino también de pronto de familia, ¿cierto? O de proyectos. Ujú. Entonces, por eso te digo, los carros no son para todo el mundo. Ujú. Entonces, si yo tengo ya tan claro eso, para mí es mucho más rentable tener un carro con lo que conlleva eso, que tiene pues unos gastos administrativos, que el SOA, que el seguro, que las llantas, que los mantenimientos, pero entonces yo puedo también materializar todas esas cosas bonitas que yo quiero, pero tiene también que estar bien racionalizado y bien organizado, porque eso es otro proyecto, eso es una meta que yo quiero llegar, entonces también miro cómo la hago, que sea viable y que no me genere estrés, porque también muy triste, y eso lo veo mucho, y es, ay, ya llegó el mes de la cuota, ay, no tengo plata, ay, no, pues, Ujú. ¿y qué sentido tiene yo tener un bien que me sirve, pero que también me está generando angustia? Que me Entonces, genera como un estrés entonces adicional. tiene que ser como coherente también lo que yo estoy materializando junto con lo que me está generando también. Ujú. Bueno, creo que hemos abordado varias cosas y espero que las personas hubieran como sacado un poquito de crecimiento con lo que está diciendo Diana, que tiene mucha experiencia, o sea, es que 28 años es demasiado, donde ha visto experiencias de vida, donde ha compartido no solamente con sus asesores, porque de verdad que tiene un gran puesto, ahí donde me la ven, pero que también ha tenido experiencias con las amigas, con las personas cercanas. ¿Qué consejo para finalizar estas cápsulas quieres darle a las personas? Yo pienso que el dinero se tiene que sentir. O sea, Ujú. el dinero, como cualquier ser humano, se tiene que sentir, se tiene que amar, se tiene que experimentar, se tiene que cuidar. Ujú. Entonces, y eso es un tema bonito, o sea, no porque tengas más o menos dinero va a ser la diferencia. Si tú administras lo poco bien, vas a poder administrarlo mucho, mucho mejor, ¿cierto? Valga ahí la redundancia. Entonces, yo pienso que tenemos que hacernos amigos de esa energía del dinero y verla como energía. Ujú. Y como tal, yo creo que empezamos a decretar, empezamos a hacer cosas diferentes, entonces el universo ya sentimos que nos escucha, que está alineado con nosotros, que todo lo que nosotros planeamos y decimos entonces de una se da, por lo mismo, porque empezamos a hacer las cosas con gusto, con emoción positiva y no desde el miedo, desde la incertidumbre, desde la tristeza. Entonces, siento que nos tenemos es que hacer más amigos y mirar este tema natural y saber que también nos podemos enfermar financieramente, pero que tenemos opción también de salir de ahí. Que hay cómo sanarnos. Ujú.
Diana, si alguien quiere acceder a todo este conocimiento tan maravilloso, valioso que tú tienes, y lo digo desde mi forma y desde el acompañamiento que le has hecho a Francia Milena y a Conexión, ¿cómo te pueden encontrar para acceder a ese conocimiento? Mi Instagram es dianapr71. Por ahí me pueden ubicar con facilidad. Por ahí le mandan un mensaje, es un ser que nos pone los pies en la tierra, que nos enseña mucho. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que próximamente estaremos en podcast en vivo, donde vamos a poder abordar muchísima información, y para las personas que también quieren estar acá sentados en este mueble conmigo y quieren abordar otro tipo de temas, son bienvenidos. Nos pueden dejar el mensaje en Instagram. Un abrazo para todos.